Saludos hermanos, visitas, sean bienvenidos a esta oportunidad donde nos encontraremos estudiando nuevamente la palabra del Señor y muy particular el libro de Esther, que este sería, después de la introducción, nuestro segundo sermón que veremos con relación a este libro. Así que yo quisiera pedirles que oremos para pedir la asistencia de nuestro Dios en esta nueva oportunidad que nos da de exponer su palabra. Así que oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, amoroso, tierno. Y queremos pedirte que tú nos bendigas. Ahora vamos a estudiar tu palabra y no somos dignos de la misma, pero necesitamos también mucha gracia tuya para poder entenderla y para poder enseñarla. Por esto te rogamos que tú nos dirijas de principio a fin, que los que han conocido en Cristo puedan crecer cada vez más en Él por medio de la misma, y los que no, que hoy sea su día de salvación, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta oportunidad nosotros vamos a exponer nuestro sermón con el título El Dios que se adelanta a los hechos. El Dios que se adelanta a los hechos. Y para poner, si se quiere, un poco en perspectiva o en contexto lo que hemos visto, yo quisiera que recordemos rápidamente algo del sermón de la vez pasada. Y recordemos que entre todo el desarrollo del libro de Esther, veíamos cómo se llevaba a cabo todo el engranaje o el desarrollo de la historia o de la trama. Pero yo no quiero hablar de este desarrollo de la historia del libro de Esther o lo que continúa y lo que vimos, como acabo de decir, en la predicación pasada, sin resaltar la razón por la que hemos titulado el sermón de esta oportunidad, El Dios que se adelanta a los hechos. Y bueno, primero hemos titulado de esta manera el sermón porque es lo que vemos y veremos en este trozo escritural que veremos en esta oportunidad. Vemos a un Dios ciertamente adelantándose a los hechos, a los sucesos. Es por esa razón, en primer lugar, porque eso es lo que vemos, pero también es lo que vemos en todas las escrituras. A un Dios que por amor a sus hijos vive adelantándose a los sucesos, adelantándose a los hechos, tomando ocasión para su gloria, pero también para beneficio de sus propios hijos. De hecho, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice que en Él, es decir, en Dios, nosotros vivimos y nos movemos. En Él vivimos y nos movemos. Y la idea es como, yo no sé si usted ha tomado en su mano una hormiguita en un momento dado, y usted la pone aquí, y usted ha jugado con ella, y la hormiguita empieza a moverse por aquí, y usted la voltea su mano por acá, y la hormiguita no puede tomar otro lugar, otro camino que el que usted quiera, que ella, o donde usted quiera que ella esté. Bueno, pues esa es la idea. Así nosotros estamos en el Señor, en sus manos estamos, y Él nos dirige como Él quiera y donde Él quiera. Así que nuestra vida no es el resultado del azar, del destino, del cosmos. La verdad es que nuestra vida es el resultado de el propósito o los propósitos de Dios. Y por esta razón, como dije, nosotros hemos titulado nuestro sermón El Dios que se adelanta a los hechos. Repito, lo veremos en el desarrollo de nuestra historia, pero ahora sí, para conectar lo que vimos la semana pasada, queremos decir que en primer lugar, nosotros vimos el contexto en que se desarrolló esta historia desde el capítulo 1, versículo 1 al 10, que fue un contexto de fiesta, un contexto de alegría, de mucha bebida. En segundo lugar, nosotros vimos la negación
de la reina Vasti. Recuerden o recordemos que el rey, en su capricho y su alegría de corazón, entiéndase que estaba muy borracho, mandó a buscar a la reina Esther para que ella hiciera un baile indecente, una presentación indecente frente a un grupo de reyes, gobernantes, de personas, todos ellos por demás borrachos. Y ella se negó a hacer eso. También vimos la destitución de la reina en ese mismo contexto, desde el versículo 16 hasta el versículo número 22. Pero también nosotros consideramos el hecho a quienes se le consultó el rey Asuero para destituir a la reina Vasti de su reinado. Y vimos y dijimos que fue a un grupo de personas, de sabios, pero que no hicieron honor en ese momento a su sabiduría. Y además de eso estaban borrachos, muy alegres por el alcohol. Aparte de eso, ellos querían congraciarse con el rey y entonces le sugirieron esta idea al mismo. Así que eso fue básicamente lo que vimos en nuestra exposición pasada. Yo quisiera que en esta oportunidad ahora nosotros leamos lo que será nuestro texto central para la predicación, lo leamos y entonces demos lugar a todo lo que veremos en la misma. Así que les invito a leer Esther capítulo 2, versículo 7 al versículo número 9. Y había criado, refiriéndose a Mardoqueo, quien había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Amén. ¿Cómo estudiaremos en esta oportunidad esta porción que acabamos de leer y lo que resta de la misma? Bueno, lo haremos viendo tan solo el título de nuestro sermón de hoy y como encabezado único, como primer punto y único punto: el Dios que se adelanta a los hechos. De nuevo, solamente veremos el Dios que se adelanta a los hechos. Y obviamente, en medio de la lectura, nosotros estaremos viendo algunas enseñanzas que vemos en esta historia que está ahí escrita para nosotros también. Tiene enseñanza para nosotros en nuestros días. Empecemos entonces leyendo lo que se nos dice o se nos muestra en el capítulo 2, versículo número 1. Mire Esther capítulo 2, versículo número 1. Pasada estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Otra vez, dice allí que pasada estas cosas y sosegada la ira del rey, se acordó el rey de Vasti. Recordemos que el rey la había destituido como reina. La vez pasada vimos eso, sencillamente porque ella se negó y no quiso presentarse de manera indecente como el capricho que este rey deseaba o había pedido. Dice nuestro versículo 1, como acabamos de leer, que pasadas estas cosas, este capricho del rey. ¿Qué vemos acá como enseñanza? Bueno, amados hermanos, la primera enseñanza que vemos acá es que nada en esta vida es para siempre. Nada en esta vida es para siempre. Como alguien ha dicho, o hay un dicho popular,
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo retenga. Según algunos comentaristas, este olvido, esta reclusión, esta destitución de parte del rey hacia la reina Vasti, duró alrededor de 4 años. 4 años. Y después de 4 años, dice aquí el versículo número 1, entonces fue que el rey se acordó de la reina Vasti. De nuevo, amados hermanos, de nuevo, nada dura para siempre. Nada es para siempre. Todo algún día se va a acabar. Todo tendrá su fin en algún momento. Y en cuanto a lo que a Dios y a sus hijos concierne, esta historia y este texto y esta enseñanza que vemos aquí, yo quisiera que veamos estos pasajes acá, para que veamos en relación a esto que hemos dicho y a este versículo 1, qué nos enseña la Biblia y esta verdad, pero con relación a los hijos de Dios, con relación a nosotros, los creyentes. Le acompaño a leer Salmo capítulo 30, versículo número 5. Dice aquí: porque un momento será su ira, la ira de Dios, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Nota, mi hermano, una vez más. La reina Vasti fue recluida, apartada, repito, según algunos comentaristas, durante 4 años se olvidó el rey de ella y de lo que le había hecho también a la reina. Luego, ¿sí?, se acordó, dice el texto, porque de nuevo, nada dura para siempre. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo retenga. Mire este otro pasaje, Lamentaciones capítulo 3, versículo 31, hasta el versículo número 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios, amados hermanos, Dios no aflige de manera voluntaria. Cuando viene una aflicción de parte de Dios a nuestra vida, viene con propósito, viene con algún propósito. Observe esta frase que quisiera leer, mírela ahí en pantalla, dicha por el pastor del siglo XIX, Spurgeon, y que para mí tiene suma importancia y de gran bendición este dicho. Escuche cómo dice: nuestras penas tendrán un final cuando Dios haya logrado su fin en ellas. Repito, mírenlo ahí como está en su pantalla. Nuestras penas tendrán un final. ¿Cuándo tu pena va a acabar, mi hermano? ¿Cuándo tu pena va a pasar? ¿Cuándo esa circunstancia va a pasar? ¿Cuándo? Mire aquí la respuesta. Cuando Dios haya logrado su fin en ellas. Su fin en ellas. Mientras tanto Dios va a estar manteniendo eso, trayendo eso sobre ti, hasta que Dios cumpla su propósito de Él en tu vida. De nuevo, ¿cuándo se acordó el rey Asuero de la reina Vasti? 4 años después. Porque nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Así que lo primero que vemos aquí en esto como enseñanza es esto, que en esta vida nada dura para siempre. Obviamente con excepción de Dios y su palabra, que no pasan, ninguno de ellos, pero luego todo en esta vida pasa y pasará. Así que si un rey impío como Asuero se acordó de lo malo y de la maldad que había hecho y pudo pensar en eso, yo digo, y yo te digo, mi hermano, yo te digo, mi hermana, ¿cuánto más Dios se acordará de tu circunstancia y se acordará de tus oraciones? Dios no ha olvidado tus oraciones, Dios no ha olvidado tu circunstancia, Dios no ha olvidado tu proceso. No. Como leíamos en la pantalla, esta frase del pastor Spurgeon: nuestras penas tendrán un final cuando Dios haya logrado su fin en ellas. Punto. Pero Dios no se ha olvidado de ti.
Así que esa es la primera enseñanza que nosotros vemos de ese versículo 1. Pero la segunda enseñanza que vemos aquí es que por más malo, mi amado hermano, mi amada hermana, por más malo, por más impío que sea una persona, esa persona siempre tiene algo de bueno o algo digno de aplaudir. No importa lo impío que sea una persona, lo malo que sea una persona. Por más malo que sea esa persona, siempre esa tiene algo de bueno o algo digno de aplaudir. Observe otra vez lo que dice el versículo 1 de nuestro capítulo 2 de Esther. Dice del rey Asuero que se acordó de lo que él le había hecho a la reina Vasti. Se acordó, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó, una vez más, se acordó de lo que él había hecho a la reina Vasti. Y la idea aquí de que se acordó es que reflexionó en su mal proceder. Reflexionó en lo que había hecho. Y aquí, mis amados, debemos decir que el único que no tiene nada bueno es el diablo. El único que no tiene nada bueno es el diablo. Pero por la gracia común de Dios, cada persona tiene algo digno de loar, algo digno de aplaudir, algo digno de resaltar. Y es justo que lo reconozcamos. Si alguien tiene algo digno de aplaudir, algo digno de reconocer, mis amados hermanos, es justicia, es justo que lo reconozcamos, es justo que aplaudamos eso. No siempre, cada momento es palo y palo, golpe y golpe, insulto, faltas y faltas. Debemos de reconocer lo bueno que tiene alguien. No importa que esa persona no le agrade a usted, no le importa. Seamos justos. Si esa persona, aunque no le agrade a usted, tiene algo digno de resaltar, resáltelo. No sea mezquino, no sea mezquina. Reconozca lo bueno de esa persona. Aprendamos, por ejemplo, incluso de Cristo, quien cuando le escribe a las iglesias de Apocalipsis, desde el capítulo 3 en adelante, Cristo no le dice a las mismas nada de las cosas malas que ellas tenían y lo tenían, sin antes resaltar las cosas buenas que estas iglesias también tenían en sí. Cristo, por ejemplo, le escribe a cualquiera de ellas, usted puede mencionarla. Has amado mi nombre, me has glorificado, pero tengo contra ti, etcétera, etcétera. Pero reconoce lo bueno que tenían estas iglesias cuando Cristo les escribe en Apocalipsis. Así que no hay nadie en este mundo que sea tan malo que no tenga nada de bueno. El diablo no tiene nada de bueno. El diablo no. Pero cada persona, por la gracia común de Dios, no en ella propiamente, pero sí por la gracia común de Dios, tiene algo digno de resaltar. El rey se acordó. Era un rey impío, pero dice el texto aquí que se acordó. La idea es que reflexionó en eso que había hecho. ¿Qué había hecho? Destituyó por su capricho a la reina Vasti. Y reflexionó y la mandó a buscar. No la puso como reina, pero la sacó. A lo mejor la tenía recluida, presa, apartada, pero la sacó de allí. 4 años después, pero reflexionó. Y eso es digno de que lo reconozcamos. Reconozcamos lo bueno que tiene cada persona. Aplaudamos lo digno de aplaudir de cada quien. Y lo tercero que nos enseña el verso 1, que vemos aquí en Esther capítulo número 2, es que debemos controlar nuestra ira. Debemos controlar nuestra ira. Dice aquí que sosegada ya la ira del rey. Esto porque el rey actuó impulsado, recordemos, impulsado por un arranque de ira y de enojo. Recordémoslo. Mire conmigo aquí el capítulo número 1, versículo 12 de Esther, para poderlo recordar que cómo actuó el rey en esa ocasión. Y es aquí donde nos enseña esto, que debemos nosotros también controlar nuestra ira. Leamos entonces Esther capítulo 1, versículo número 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se incendió, dice el texto, en ira.
¿De dónde aprendemos, amados hermanos? Que toda locura le antecede la ira y le antecede la necedad. A toda locura le antecede la ira y le antecede la necedad. De manera que también aprendemos de aquí que debemos cuidar nuestros impulsos, controlarnos a nuestras pasiones, porque podemos actuar movidos por el enojo, movidos por la ira y cometer entonces desastres que luego entonces nos arrepentimos. De hecho, escuche lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo número 17a. Dice aquí, el que fácilmente se enoja hará locuras. Solamente esa parte A. Así que todo esto lo vemos en nuestro versículo 1 del capítulo 2, todas estas enseñanzas. Pero, lo cuarto que aprendemos aquí, mis amados, en nuestra historia, lo que seguiremos leyendo ahora, es que Dios se vale, y escuche esto, y lea esta frase muy bien acá. Dios se vale de medios ordinarios para llevar a cabo su obra extraordinaria. ¿Usted escuchó? Dios se vale de medios ordinarios para llevar a cabo su gran obra extraordinaria. ¿Y de dónde venimos a ver esto? ¿De dónde lo extraemos? Les invito a leer versículo 2, Esther capítulo 2, versículo 2 al versículo número 4 conmigo. Dice aquí, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Verso 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Recuerde, el rey la había destituido. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo, dice el texto, así. ¿Ve usted ahora por qué yo dije hace un momento que Dios se vale de medios ordinarios para llevar a cabo su obra extraordinaria? Es por esto, mis amados hermanos. Dios está al punto de hacer una gran obra. Pregunta, ¿cuál obra? Bueno, Dios está al punto de introducir un aliado en ese reino déspota, en ese reinado impío. Dios está al punto de introducir un aliado suyo, un aliado de Él, para gloria de su nombre, y bendición y beneficio de su pueblo. ¿Y cómo Dios está al punto de hacer esto? De la manera menos perceptible posible. De la manera más sencilla, por medio a la búsqueda de una joven que le agrade al rey. Algo sencillo, algo común. Sin embargo, en eso sencillo, en eso común, Dios está haciendo algo. Mis amados hermanos, generalmente Dios obra así. Generalmente Dios obra así. Nosotros no vemos a Dios a veces obrando, moviéndose, pero Dios siempre se está moviendo y Dios siempre está obrando. Aún en las cosas imperceptibles, en las cosas que tú no ves, en las cosas que tú quizás no sientes, no te imaginas, Dios está obrando. Aquí Dios, por medio a un sencillo certamen, a una sencilla búsqueda de una jovencita para el rey, ahí Dios está llevando su obra, introduciendo una jovencita, una muchacha que es cristiana, que teme a Dios, y la está introduciendo en un reino o un reinado impío, déspota, donde por ello posteriormente sufriría, y estaba sufriendo el pueblo de Israel que estaba allí cautivo. Pero Dios para nosotros no es extraño que Dios obre así. Dios generalmente obra en las cosas sencillas, nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está haciendo algo. Nosotros, repito, no nos damos cuenta, no estamos apercibidos de eso, pero Dios no necesita que tú estés apercibido de eso, ni siquiera que tú te
que tú te imagines eso. Dios obra soberanamente y conforme a su voluntad y para su gloria. No necesita que tú estés al tanto de eso. A veces estamos al tanto, nos damos cuenta, pero no siempre. Y repito, Dios casi siempre actúa así. Por ejemplo, cómo Dios en Egipto preservó a su pueblo y preservó la descendencia de Israel. Recordemos cuando todos los niños allí, por un decreto del faraón del entonces, envió a matar a todos los varones. Mire la manera, recuerde la manera como Dios preservó en el reino, en el reinado, en el reino, en el gobierno, en el palacio, a Moisés. Incluso quien prohijó, quien guardó, quien cuidó, quien encontró a Moisés cuando estaba en el río, en aquella canasta, la hija de Faraón, y se la llevó al palacio y lo cuidó. Y nótese cómo Dios, de manera sencilla, un niño en una barca, en un río, providencialmente la hija de Faraón venía ahí. Dios, todo parecía sencillo, pero la obra de Dios es así. Dios estaba obrando y Dios preservó a Moisés y posteriormente su pueblo también lo preservó y lo bendijo. Repito, mis hermanos, de la manera más sencilla. Pues aquí Dios está de la manera más sencilla también, introduciendo a una jovencita, a una virgen, a un reinado, y ni el rey, ni el eunuco, ni los sabios del entonces, ni siquiera se imaginaban que Dios estaba haciendo su gran obra por medio a ese hecho sencillo y poco perceptible. Dios obra así. En este momento, mi hermano, mi hermana, tú estás sentado o tú estás tranquilo en tu casa y Dios está haciendo muchas cosas para su gloria y para tu vida, de los cuales tú ni siquiera te imaginas, pero Dios está obrando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está llevando a cabo su obra. Dios siempre está haciendo algo en tu vida, de nuevo, para su gloria. Y aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, Dios siempre está haciendo algo. Repito, de la manera menos perceptible, de la manera más sencilla, que tú ni siquiera te imaginas, pero Dios lo está haciendo. Por ejemplo, quizá tú no has notado que en esto, por ejemplo, de la pandemia, Dios puso de alguna forma el curso de tu vida en pausa. Dios puso el curso de tu vida en pausa. ¿Para hacer qué cosa? No sabemos. Te toca a ti y me toca a mí ver lo que Dios está haciendo con esto en tu vida y en mi vida. Pero Dios puso el curso de tu vida y de mi vida en pausa. En pausa. ¿Para hacer qué cosa? No sé. No sabemos. Pidamos a Dios sabiduría y pidamos a Dios gracia para que nos dé luz y entendimiento y podamos entender lo que Dios está haciendo o quiso hacer con esto. ¿Te das cuenta, amado hermano, mi amada hermana, el por qué nosotros hemos titulado nuestro sermón El Dios que se adelanta a los hechos? El Dios que se adelanta a los hechos. Dios va a preservar posteriormente, lo veremos en la serie, a su pueblo que está cautivo allí en Babilonia. Pero nótese cómo ya Dios se adelantó a los hechos, introduciendo una jovencita de manera sencilla, de forma imperceptible, haciendo su obra, se ha adelantado a los hechos para lo que posteriormente Dios va a continuar haciendo. Dios actúa así. Nuestro Dios, tu Dios, es el Dios que se adelanta a los hechos. Dios siempre se adelanta a los acontecimientos. Dios siempre va delante tuyo, cumpliendo en ti los propósitos que Él tiene para contigo. Siempre va adelante. Pregunta. ¿Qué muchacha joven, virgen, entre todas las que allí buscaron para el rey, fue la que agradó a este? ¿Qué muchacha fue la que le agradó? Recuerden, en todo el reino, en todas las provincias se estaban buscando jovencitas, se estaban buscando jóvenes, hermosas, vírgenes, bellas. Y fueron muchas.
Pero entre todas ellas, ¿cuál fue la que agradó al rey? Yo quisiera que nosotros leyéramos la respuesta de esta pregunta en la palabra de Dios. Lea conmigo Esther capítulo 2, versículo número 5 al versículo número 9. Y luego veremos el 17, primera parte. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas, note el énfasis, muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos. Wow, entre todas aquellas, dice aquí, que la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Verso 17 ahora. Y el rey amó, no a todas ellas que leímos, dice aquí, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Wow, amados hermanos, ¿te das cuenta? El Dios que se adelanta a los hechos, Dios obrando de manera imperceptible, de manera que tú pudieras decir sencilla, ¿sí? Pero Dios se vale de obras ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Esto es lo que Dios está haciendo aquí. Así que al rey Asuero le agradó precisamente la joven que Dios quería que le agradara. Le agradó la joven que Dios creía que le agradara. ¿Cuál? Esther. Esther. Y esto transmite una enseñanza a las hermanas solteras. Mi hermana, si tú estás soltera en el Señor, si tú no tienes ni siquiera pretendientes, pero estás quizás orando, sigue orando y espera en el Señor que el hombre, el joven, la persona, la pareja que Dios tiene para ti, Dios lo va a poner en el corazón. Dios lo va a poner en el corazón. Recuerda, había muchas jóvenes, muchas doncellas vírgenes, claro, hermosas, porque no podían llevarle al rey cualquier muchacha hermosa. Sin embargo, entre todas ellas, el rey se fijó, observó a Esther. Y esto, yo quiero resaltar, mis amados, que no fue coincidencia, fue providencia. Providencia de Dios. Recordemos que nuestro Dios es el Dios que se adelanta a los hechos. Mire aquí la razón bíblica por la que el rey se fijó en Esther y no en otra. ¿Cuál fue la razón por la que el rey se fijó en Esther? Entre tantas muchachas, tantas mujeres, ¿por qué el rey se fijó en Esther solamente para ponerla como reina en sustitución de Basti y no en otras mujeres? Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Este texto da la razón de por qué el rey se fijó en Esther y no en otra. Mire ahí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Probablemente, y estoy especulando aquí, probablemente el rey miró otras,
Pero como había de prevalecer el consejo de Dios y era la providencia del Señor, el rey se fijó en Esther. ¿Y por qué? Porque ese era el consejo de Dios. Ese era el consejo de Dios. Mire Proverbio capítulo 21, versículo número 1 también. Leemos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, Dios lo inclina. Mis amados hermanos, esta es la razón por la que se cumplen las cosas tal cual. Esa es la razón. Estos textos amarrados a nuestra historia de Esther capítulo 2 muestra la razón por la que se cumplen todas las cosas. Y quiero aprovechar para decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda, tú no tienes mala suerte. Mi hermano, mi hermana, tú no tienes mala suerte. Tú tienes el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida, en todo, en todo. Tú no tienes mala suerte. Los cristianos no tenemos mala suerte. Los cristianos no tenemos infortunios. Los cristianos tenemos el propósito, la voluntad, el plan de Dios desarrollándose en nosotros, en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Nada en tu vida es al azar. Nada. Sigamos observando las enseñanzas que vemos aquí. Porque para esto Dios lo dejó, para enseñarnos. Observemos ahora los versículos 19 al 23. Miren esta trama, qué interesante, que también incluye a Esther y a Mardoqueo. Leemos, cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres. ¿Quiénes eran? 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta. ¿Y qué querían hacer? Procuraban poner mano en el rey Asuero, es decir, matarlo. Verso 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Recuerden, ya Mardoqueo y Esther, Dios lo ha introducido a ese reinado por impío y déspota, pero Dios se vale de cosas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. 23. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Qué interesante. Qué interesante. Mira quienes conocen precisamente, y resaltamos, providencialmente, porque en Dios hay providencia, no coincidencia. No coincidencia, es providencia. Miren quienes precisamente se dan cuenta de la trama de parte de estos 12 eunucos contra el rey Asuero. Precisamente Mardoqueo y Esther. Ambos ya estaban, o Dios lo había introducido en el reinado. Ya Dios se había adelantado a los hechos. Qué Dios tan grande tenemos, amados hermanos. Otra vez, eso no fue coincidencia, sino providencia. ¿Qué cosa? Que tanto Mardoqueo y Esther se dieran cuenta de esto y lo denunciaran. Precisamente ellos, no otros. Dios obró para que ellos se dieran cuenta de esta trama. Y de nuevo, ellos lo hicieran saber al rey lo que estaba pasando. Dios es un Dios que se adelanta a los acontecimientos, como acabamos de decir. Adelantándose a los hechos, adelantándose
a las cosas que luego Él, es decir, el Señor, haría. Así que, mis hermanos, si hay algo que también, aparte de lo que hemos dicho, debemos de seguir aprendiendo, es esto. No peleemos con Dios. No peleemos con Dios. Dejemos a Dios ser soberano en lo que Él está haciendo y nosotros seámosle obedientes. Deja a Dios ser soberano y tú y yo seamos obedientes a Él, a lo que Él está desarrollando, a lo que Él está haciendo. Y en este sentido, contemplemos y disfrutemos del plan y la obra de Dios en nuestra vida. En tanto, Dios va desarrollando ese plan y va desarrollando esa obra. Recuerden, hermanos, Dios no inventa. Dios no tiene capricho. Dios obra con propósito. Dios está muy consciente, muy al tanto de lo que Él está haciendo. Deja a Dios ser soberano. Deja a Dios ser soberano y tú y yo seamos obedientes a Él. Es cierto que a veces no entendemos, que nuestra carne nos lleva a rebelarnos, a molestarnos, pero pidamos gracia del Señor, pidamos gracia, pide gracia a Dios que Él nos la va a dar, pero dejemos a Dios ser soberano y seamos nosotros obedientes y vamos a someternos a su voluntad, a su soberanía, a su propósito, a su sabiduría, a su plan. Contemplemos, decía hace un momento, y disfrutemos el plan y la obra de Dios en nosotros. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo que contemplemos y disfrutemos ese plan de Dios y ese propósito de Dios en nuestra vida? ¿A qué yo me refiero? Mire a qué yo me refiero. Ya usted ve a Esther, una simple campesina, una simple judía cristiana, huérfana, de padre y madre. La crió un tío primo. Sin embargo, mire lo que Dios hace. Por eso yo digo, contemplemos y disfrutemos el plan de Dios en nosotros, sin rebelarnos contra Él, sin amargarnos contra Él, solamente dejándolo a Él ser soberano y nosotros obedientes. Lea conmigo, versículo 10 al versículo 14. Esther capítulo 2, verso 10 al verso 14. Leo. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, oiga bien, 12 meses, un año conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Guarde eso en la mente. Un año en cuidado, baño, maquillaje, salón, atención, todo eso. Eso es sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Verso 13. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Número 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Mis amados hermanos, cuando yo digo que disfrutemos del plan y del propósito de Dios en nosotros, sin amargarnos, entre tanto Dios cumple el mismo en nuestras vidas, me estoy refiriendo a esto. Recuerda Esther. Esther era huérfana de padre y madre. Era una campesina judía. La cría un tío. ¿Sí? La educó muy bien, de paso, porque la educó incluso en la fe. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que reconocer y resaltar que realmente
Esther no tenía todas estas atenciones que se le daban a estas mujeres durante un año, 12 meses, dice el texto. 6 meses de óleo, de atavío, de cuidado, de atención. Todo esto. La verdad es que Esther no tenía todas esas oportunidades. Al poder alcanzar todo esto, Esther no llegaba hasta ahí. Sin embargo, en el proceso de lo que Dios está haciendo, mire cómo Esther recibe esto como bendición en ella. Y por eso yo dije, disfrutemos del plan de Dios y del propósito de Dios en nosotros, mientras Él cumple su plan en nuestras vidas. A esto me refiero. Pero esto es lo que sucede, tenemos que resaltar, cuando en vez de rebelarnos y enojarnos contra lo que Dios está haciendo en nosotros, nos sometemos al plan suyo. ¿Qué pasa? ¿O qué va a pasar? Bueno, que vamos a recibir mayores bendiciones. Ahora Esther, por someterse al plan de Dios, es reina. Recuerde, era huérfana, ahora es reina. Nótese todo el atavío en el cual estaba disfrutando. Esposa de un rey, tenía una corona, tenía 12 doncellas que la atendían. ¿Cuántas mujeres atendían a Esther en su campo? Y mientras era huérfana, ninguna. Ahora tenía 12 doncellas. Ahora tenía eunucos que la atendían. Y dice el texto aquí que le daban todo lo que ella pedía o lo que ella necesitaba para presentarse ante el rey. Entonces, durante el propósito y el plan de Dios en tu vida, disfruta en ese desarrollo en todo lo que Dios está haciendo. Dejando a Dios ser soberano y nosotros obedientes a Él, sin rebelarnos, sin molestarnos, entendiendo que nuestro Dios, que tu Dios, que mi Dios, es el Dios que se adelanta a los hechos. Y el Dios que se adelanta a los hechos. Y si hacemos eso, si nos sometemos con humildad, de seguro, mi amado hermano, de seguro, mi amada hermana, que recibiremos mayor bendición. Finalmente, mis hermanos, confiemos ciegamente en el plan de Dios. Confiemos ciegamente en el plan y en el propósito de Dios y en lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es el Dios sabio. Es el Dios sabio. Y como es el Dios sabio, Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Él no se equivoca. Y Dios no solamente no se equivoca, Dios nunca ha dejado una obra inconclusa. Dios nunca ha dejado una obra inconclusa, sino que termina con éxito cada una de estas. Dios termina con éxito cada una de sus obras, como también lo dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Te invito a leerlo. Dice aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en Esther, en Mardoqueo, y en ti la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios no va a dejar inconcluso lo que está haciendo contigo. Él lo va a perfeccionar. Deja a Dios ser soberano y tú y yo seamos obedientes a Él. Es cierto, hay momentos que nos angustiamos, nos entristecemos, nos desesperamos, tememos. Pero recuerda, Dios es el Dios que se adelanta a los hechos. Que se adelanta a los hechos. Ese es el Dios sabio. Es el Dios que no deja inconcluso o inconclusa ninguna de sus obras. Él la termina con perfección. Con perfección. Y lo hará hasta el día de Jesucristo. En tu vida y en mi vida. Pregunta. En este tramo final de nuestra lectura de Esther capítulo 2, en nuestra serie. Pregunta. ¿Pasó Esther la prueba de acuerdo al plan de Dios? Mi hermano, y aquí yo quiero que reflexionemos casi al terminar. ¿Falló Dios? ¿Se equivocó Dios en lo que estaba haciendo? ¿O realmente Esther pasó la prueba de ese plan
que como dijimos hace un momento, era sencillo, poco perceptible, pero que sin lugar a dudas, la obra de Dios estaba clara, tajante en ese momento. Pregunto, ¿pasó Esther la prueba de acuerdo al plan de Dios? La respuesta es que sí. Sí, mi amado hermana, mi amado hermano, mi amada hermana. Esther pasó la prueba porque Dios estaba incluido aquí llevando a cabo sus propósitos, llevando a cabo su obra. Te pido que me acompañe a leer versículo 15 al versículo número 18 de Esther capítulo 2. Y aquí hemos abarcado todo el capítulo 2. Pero mire aquí, cómo pasó la prueba. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ojo con esto, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Verso 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó, resalte esto, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más, resalte esto, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. 18. Hizo luego, en virtud de esto, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Nótese cómo Esther pasó realmente la prueba de manera positiva, de manera exitosa en el plan de Dios. En el plan de Dios. No sé, la Biblia no lo dice, pero quizá Esther en un momento dado pensó y dijo, wow, pero qué vida la mía, qué vida la mía. Yo huérfana, aparte de huérfana, con toda esta pobreza, cautiva, ahora me llevan a un gobierno en medio de un hombre impío, de hombres impíos. Oye, pero esta vida mía no puede ser peor. Esta vida mía es una desgracia. Sin embargo, amados hermanos, sin embargo, como acabamos de mencionar durante la exposición y hemos titulado nuestro sermón, nuestro Dios es el Dios que se adelanta a los hechos. Aquí está Esther siendo atendida, siendo cuidada, teniendo poder, siendo reina y un grupo de bendiciones que ella no se imaginaba. Disfruta del plan de Dios sin amargarte, entre tanto Dios desarrolla el mismo en tu vida, en la mía. Pero no nos rebelemos contra Dios, contra el Señor, porque Él es el Dios que va adelante. Dejemos a Dios el soberano en nuestra vida y tú y yo seamos solamente obedientes a Él. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? El Dios que se adelanta a los hechos. Aplicación. Quiero traer solamente una aplicación final a todo lo que hemos dicho, hemos expuesto en esta oportunidad. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te desesperes. No te desesperes en tu vida. No te desesperes en tu circunstancia. Que Dios va enfrente de ti. Y va enfrente de ti abriendo camino para su gloria y el bien tuyo. Y el bien tuyo. En este sentido, confía entonces ciegamente en lo que Dios está haciendo en ti. Confía ciegamente en Él. Él está haciendo algo para la gloria de Él y para el bien tuyo. Así que confía ciegamente en Él sin amargarte. Confía en Dios, que Él te ama. Y Él sabe muy bien lo que a ti te conviene. ¿Y por qué Él sabe muy bien lo que te conviene? Bueno, porque te escogió con un propósito en Cristo para su gloria desde antes de la fundación del mundo.
te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para su gloria y bendición tuya, por amor, por amor. Y con ese mismo amor y con esa misma escogencia en Cristo que Él hizo, Él traerá lo mejor para la gloria de Él, pero también para el bien tuyo, para el bien tuyo. Así que no te amargues con Dios, no te amargues. La Biblia no lo dice, pero probablemente quizás Esther creía que su vida era una desgracia, como acabamos de decir, huérfana, cautiva y ahora llevada a un reinado de un hombre impío y déspota. Sin embargo, allí estaba la obra del Señor. Él es el Dios que se adelanta a los hechos. Confía en Dios, confía en Dios. A las visitas, yo sé que hay visitas que pudieran estar escuchando esta exposición, este sermón, o viéndolo también. Yo quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que esto va a parecer duro, pero es una gran realidad. El único plan que Dios tiene contigo, mi amigo, mi amiga, que no tienes a Cristo, el único plan que Dios tiene contigo es destruirte en el infierno por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Y puede cambiar hoy. Hoy. Si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes hacer que eso cambie. Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Tú quieres ver a Dios el Padre como tu amigo? Como tu Dios, como tu Señor, en vez de como tu juez. Ven entonces a Cristo. Acepta a Cristo en tu vida. Arrepiéntete a Él. Confiesa a Él tus pecados. Ríndete a Él. Y entonces tus pecados serán perdonados. Y Dios el Padre te aceptará, te recibirá en Él. Y te perdonará. Y te dará la vida eterna. Pero tú necesitas venir a Cristo. De lo contrario, el plan que te espera de parte de Él es ir al infierno. No espere que sea tarde. Ven a Cristo ahora y resuelve esa condición tuya en este momento, en este tiempo. Quiero orar para terminar. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ciertamente tú eres el Dios, como hemos visto, que se adelanta a los hechos. El Dios que obra de manera imperceptible, de la forma que menos nos imaginamos, que menos esperamos, pero la realidad es que tú siempre estás llevando a cabo tu propósito y tu plan para tu gloria y para bendición y beneficio de los que hemos creído en el Señor. Yo te ruego que tú nos des gracia para entender esto y que podamos confiar en ti de manera ciega y esperar en ti de manera ciega, sin rebelarnos, sin amargarnos, sino dejándote a ti ser soberano y nosotros seamos obedientes. Danos de esta gracia para ello, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.